Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues voy a continuar resolviendo la guía para ingreso a la UAM de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y pues este es el video número 2, que va a contener 14 ejercicios, que van del número 27 al número 40. Bien, y el primer ejercicio de este video dice lo siguiente. En el siguiente arreglo rectangular, este que tenemos aquí, nos están preguntando que cuál es la letra que falta. Es decir, qué letra va en donde se encuentra este signo de interrogación. Bien amigos, y antes de comenzar a resolver este ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Seguro que les va a servir este material bastante. Bien amigos, pues vamos a comenzar con el ejercicio. Y lo que nos están preguntando es que cuál es la letra que falta en donde aparece este signo de interrogación. Pero para esto debemos de tener ojo de buen cubero, pues necesitamos ver cuál es la secuencia que sigue aquí, en este caso en las letras, para poder contestar lo que nos están preguntando. Es decir, para saber qué letra va en este cuadrado. Bien, pues aquí la secuencia que se sigue es la siguiente. Si revisamos por columnas este arreglo que tenemos aquí, obtenemos lo siguiente. Aquí se observan, comenzamos con la letra A. Después con la letra C. Pero justamente lo que pasa si yo comienzo a revisar el abecedario, pues tenemos el siguiente orden en las letras. Primero es A, después B, después C. Entonces fíjense, tenemos A, B, C. ¿Qué sigue aquí en el abecedario? Pues sigue D, E, y pues así sucesivamente. Después de E sigue F, después sigue G, después sigue H, después sigue I, después sigue J, K, L, M y así sucesivamente. Y aquí me quedé hasta la letra M, ya que es la última que aparece en nuestro arreglo. Entonces, si revisamos todo esto que tenemos aquí, primero aparece A, después sigue B, pero no aparece, pero enseguida aparece la letra C, después sigue D, pero tampoco aparece en nuestro arreglo, pero después de esto aparece E. Después, siguiendo este mismo procedimiento o esta misma lógica, pues debe de seguir F, pero esta no lo vamos a escribir en nuestro arreglo, sino hasta la siguiente letra que es G. Después de G sigue H, pero esta pues tampoco la vamos a escribir en nuestro arreglo, sino la que sigue, que en este caso sería I. Después tenemos J, pero esta no va en el arreglo, sino la que sigue, que en este caso es K. Después sigue L, que tampoco va en el arreglo, sino la que sigue, que en este caso es M. Y si observamos aquí nuestro arreglo, pues efectivamente tenemos estas letras. Es decir, aquí comenzamos en la primera columna con A, después con C, después con E. Acá en la siguiente, pues comienza donde terminamos esta primera columna, es decir, con E, después debería de seguir G, y después I, que si observamos acá, pues sí sigue cumpliéndose ese mismo procedimiento. Y otra vez para la siguiente columna que sigue, comenzamos con esta letra que terminamos, que es I, después va a ir K, que justamente es lo que tenemos acá, y por último M, que es también la que tenemos acá. Entonces con esto, pues ya podemos saber cuál es la letra que hace falta donde se encuentra este signo de interrogación. Y si observamos bien todo esto que hemos escrito, pues tenemos que en este signo de interrogación, la letra que va es la letra G. Y pues esta es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso B de su guía. Bueno amigos, pues vamos con el siguiente ejercicio. Y este dice, para preparar algunos postres, Sara necesitará azúcar. Para el pastel requerirá 3/8 de taza. Y para las galletas usará 3/4 de taza. Si solo hay 15/16 de taza de azúcar, nos preguntan que cuál de las siguientes opciones es correcta.
y nos dan estas 5 que tenemos aquí. Bueno amigos, aquí para resolver este ejercicio, pues únicamente es cuestión de realizar operaciones con fracciones. Entonces voy a ir escribiendo la información que nos están proporcionando. Entonces fíjense bien, vamos a escribir de este lado la azúcar que necesitan. Nos dice que va a requerir 3 octavos de taza. Entonces tenemos 3 octavos y también 3 cuartos de taza. Entonces esto es lo que significa que en total va a ocupar 3 octavos de taza más 3 cuartos de taza. Y lo que necesitamos realizar aquí son operaciones. Primero, esta la voy a hacer de una manera. La voy a realizar utilizando la técnica de la carita feliz. Es decir, voy a multiplicar este numerador por este denominador. Y tenemos 3 por 4 es igual a 12. Después escribo el signo que tengo aquí, que es más. Y ahora multiplico los otros dos cruzados, es decir, 8 por 3, o 3 por 8, que es igual a 24. Y esto dividido entre la multiplicación de los denominadores, que es 8 por 4, y esto es igual a 32. Continúo realizando aquí operaciones, y tenemos 12 más 24 es igual a 36. Y esto entre 32. Ahora, esta fracción la puedo simplificar. Pues si observamos aquí, tenemos 36 en el numerador y 32 en el denominador. Y ambos números son múltiplos de 4. Esto significa que cada uno de estos tiene cuarta. Entonces calculo la cuarta de cada uno de ellos. Y tenemos cuarta de 36 es igual a 9. Y cuarta de 32 es igual a 8. Entonces, lo que necesita de azúcar son 9 octavos de taza. Y por otro lado nos están diciendo que solo tenemos 15/16 de taza de azúcar. Entonces, acá voy a escribir que tenemos 15/16 de taza de azúcar. Y aquí pues nos piden, o más bien nos dicen que cuál de las siguientes opciones que tenemos aquí es correcta. Ya sea que apenas tenemos suficiente azúcar, necesitamos 9 cuartos de taza extra, etc. Pues aquí nos dan estas 5 opciones. Entonces fíjense aquí muy bien amigos, ¿cómo le vamos a hacer para contestar esta pregunta? Pues nosotros ya sabemos que necesitamos 9 octavos de taza para los postres. Pero la cantidad de azúcar que tenemos es únicamente 15/16. Entonces, para saber esto y contestar la pregunta, pues necesitamos comparar esta fracción con esta otra. Y para hacer esto de una manera más clara, lo que vamos a realizar es escribir ambas fracciones de tal manera que tengan el mismo denominador. Si observamos, por acá tenemos 15/16, el denominador es 16. Y por otro lado tenemos esta fracción que es 9 octavos y el denominador es 8. Entonces esto lo escribo de este lado, 9 octavos, pero también si observamos, este denominador que es 16 es el doble de este que tenemos acá, que es 18. Entonces esta fracción que tengo la voy a transformar a una equivalente, de tal manera pues que tenga el mismo denominador que esta fracción. Y como ya mencioné, como este es el doble del 8, es decir 16 es el doble de 8, pues lo que voy a realizar a continuación es esta fracción, multiplicarla por 2, tanto en el numerador y en el denominador. Entonces, esto es lo mismo que tener 2 por 9 sobre 2 por 8. Y esto es igual, 2 por 9 es igual a 18 y 2 por 8 es igual a 16. Y esto lo que significa es que 9 octavos es equivalente a 18/16. Y ya de esta manera es fácil comparar las fracciones. Entonces, por un lado, la cantidad de azúcar que necesita Sara para los postres son 18/16, pero únicamente tiene
15/16 de taza de azúcar. Entonces, observando aquí esto, pues significa que el azúcar que tiene no le va a alcanzar para los postres. Pues aquí únicamente tiene 15/16 y lo que necesita son 18/16. Entonces, lo único que necesitamos hacer es la diferencia de estas dos fracciones, pero aquí rápidamente se ve cuánto le hace falta. Pues como acá necesitamos 18 y únicamente tenemos 15, pues le hace falta 3. Pero, pues serían 3/16. Entonces, lo que podemos decir es que necesita 3/16 de taza extra. Y pues esta, amigos, es la respuesta a este ejercicio, que se observan acá en las opciones que nos dan, corresponde al inciso C. Seguimos con el siguiente ejercicio que dice: dadas las fracciones 2/13, 1/4, 5/3, 9/8 y 8/5, la de mayor valor es... Bueno, amigos, pues aquí lo que nos están pidiendo es comparar todos estos números que son fracciones y decir pues cuál es el que tiene mayor valor. Entonces, para realizar esto hay dos formas, una pues larga y otra rápida. La forma larga, y que pues ahí evidentemente van a ver también de una manera fácil cuál de estas fracciones es de mayor valor, pues es realizar la división correspondiente, ya que recuerden que una fracción pues equivale a realizar una división del numerador entre el denominador. Es decir, aquí podemos dividir 2 entre 13, 1 entre 4, 5 entre 3, 9 entre 8, 8 entre 5, y así pues ya al comparar todos estos resultados podemos indicar cuál tiene un mayor valor. Pero pues este procedimiento es largo. Bien, pues yo voy a resolver esto comparando las fracciones y esto va a ser mucho más rápido. Bien, primero debemos de saber lo siguiente. Si nosotros tenemos una fracción, por ejemplo, A sobre B, aquí pueden pasar dos de las siguientes situaciones. Que A sea mayor que B o que B sea mayor que A. Es decir, en este primer caso el numerador es más grande que el denominador. Y esto pues lo que nos quiere decir es que al realizar esta división de A entre B, vamos a obtener como resultado un número mayor que 1. Y en el segundo caso, pues tenemos que el denominador es más grande que el numerador. Es decir, este número que tenemos en la parte de arriba es más pequeño que el que tenemos en esta parte de abajo. Y en este caso, vamos a tener lo siguiente, que el resultado de esta división va a ser un número que es menor que 1. Bueno, amigos, y esto que les acabo de escribir ya nos va a ayudar para comparar algunas fracciones de las que tenemos acá. Pues fíjense bien, ¿cuáles son las que cumplen con el primer caso de que el numerador es más grande que el denominador? Pues si observamos, esas que representan este primer caso son esta que tenemos aquí, esta otra y esta otra. Es decir, estas tres fracciones que encerré aquí, al realizar la división del numerador entre el denominador, vamos a obtener como resultado un número que es mayor que 1. Y las que cumplen con el segundo caso, pues son 2/13 y 1/4. Pero como aquí indiqué, para este segundo caso, al realizar esta división, el resultado nos va a dar menor que 1. Entonces, por lo tanto, estas dos ya las podemos descartar. Y la fracción de mayor valor, pues se va a encontrar entre estas tres. Ahora lo que falta, pues es compararlas y ver cuál de ellas es mayor. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué fracción es mayor? Para eso, pues nos vamos a tomar, por ejemplo, estas primeras dos, que tenemos 5/3 y por otro lado tenemos 9/8. Y lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar cruzado. Es decir, vamos a multiplicar 5 por 8 y lo voy a escribir en el lado izquierdo. Entonces tenemos 5 por 8 es igual a 40. Y después
voy a realizar la multiplicación de los otros dos números cruzados, es decir, 3 por 9, que es igual a 27. Y este resultado lo voy a escribir en el lado derecho de este número. Ahora sí, en base a esto pues vamos a comparar. Por un lado tenemos 40 y por otro lado tenemos 27. ¿Y cuál de estos números es más grande? Pues el 40. Entonces, pues aquí lo que tenemos es que 40 es mayor que 27. Y esto lo que significa, en base a nuestras fracciones, es que la fracción que se encuentra en el lado izquierdo es mayor que la fracción que se encuentra en el lado derecho. Entonces, con esto concluimos que 5 tercios es mayor que 9 octavos. Y con esto, pues ya podemos descartar 9 octavos. Ahora ya nada más me falta comparar 5 tercios con 8 quintos para saber pues cuál es la de mayor valor. Y voy a realizar exactamente el mismo procedimiento. Por un lado voy a escribir 8 quintos y por otro lado voy a escribir 5 tercios. Y hago lo mismo, multiplico cruzado el numerador de la primera fracción, que es 8, por el denominador de la segunda fracción, que es 3. Y tenemos 8 por 3 o 3 por 8 es igual a 24. Y lo escribo aquí primero. Después realizo la multiplicación cruzada de los otros dos números, que es 5 por 5. Tenemos que 5 por 5 pues es igual a 25. Y este número lo escribo en el lado derecho de este otro. Y ahora sí, comparamos estos dos números que hemos obtenido. Por un lado tenemos 24 y por el otro 25. Y el que es más grande de estos dos, pues es el 25. Entonces, esto lo que significa que 24 pues es menor que 25. Y en base a nuestras fracciones que tenemos de este lado, esto lo que significa es que 8 quintos es menor que 5 tercios. O dicho de otra manera, que 5 tercios es mayor que 8 quintos. Y por lo tanto, pues también ya podemos descartar 8 quintos. Y así por lo tanto, la fracción de mayor valor es la fracción 5 tercios. Y pues esta es la respuesta a este ejercicio. Y esta corresponde al inciso A. Bueno, pues vamos con el siguiente ejercicio, que es el número 30. Y este dice, el resultado de esta operación es... Y pues aquí la operación que tenemos que realizar es primero una resta en el numerador y una suma en el denominador de esta fracción más grande. Y después realizar esa división de fracciones que nos resulten. Bueno amigos, pues para realizar esta operación deben de saber bien cómo trabajar con sumas, restas, multiplicación y división de fracciones. Ya que si recuerdan de los ejercicios también anteriores, el 28 y el 29, hemos trabajado con fracciones, más que nada con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación. Entonces aquí les recomiendo que sí practiquen mucho todas estas operaciones. Igual si ustedes gustan pueden pasar al canal, ahí tenemos varios ejemplos de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Bueno, dicho esto, pues vamos a comenzar. Primero voy a realizar la operación que se encuentra en el numerador de esta fracción, que es una resta. Y tenemos 3 medios menos 2 tercios. Y para realizar esta resta de fracciones voy a aplicar la técnica de la carita feliz. Recuerden que esto se realiza de la siguiente manera. Tomo el numerador de mi primer fracción y la voy a multiplicar por el denominador de la segunda fracción. Y así tenemos 3 por 3 y esto es igual a 9. Después escribo el signo que aquí me aparece, que es menos, y ahora multiplico los otros dos números cruzados. Es decir, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y aquí tenemos 2 por 2 y esto es igual a 4. Entre la multiplicación de los denominadores, que es 2 por 3, y esto es igual a 6. Ahora
realizamos la operación que nos indica aquí en el numerador de esta fracción y tenemos 9 menos 4 es igual a 5 y esto sobre 6. Entonces la resta de estas dos fracciones es igual a 5 sextos. Bien, y ahora voy a realizar la operación que tenemos en el denominador de esta fracción, que es 3 medios más 1 cuarto. Y esto lo voy a realizar de este lado. Y de nueva cuenta voy a aplicar la misma técnica. Y tenemos la multiplicación de 3 por 4. Y esto pues es igual a 12. Después escribo el signo que tengo aquí, que es de más. Y ahora la multiplicación de los otros dos números, que es 2 por 1. Y esto es igual a 2. Y todo esto entre la multiplicación de los denominadores, que es 2 por 4. Y esto es igual a 8. Ahora pues realizo la operación que tengo en el numerador de esta fracción. Y tenemos que esto es igual, 12 más 2 es 14, y esto sobre 8. Pero si observamos, el número 14 y el 8 son múltiplos de 2. Eso significa que ambos números tienen mitad. Entonces puedo simplificar esta fracción. Y calculamos la mitad a cada número. Mitad de 14 es 7 y mitad de 8 es 4. Por lo tanto, la suma de estas dos fracciones es igual a 7 cuartos. Y con esto, pues esta fracción se va a reducir a lo siguiente. Tenemos que esto es igual a esta resta que es 5 sextos. Todo eso entre el resultado de esta suma, que son 7 cuartos. Bueno, pues ya lo único que nos queda es realizar esta división de fracciones. Y escrito de esta manera, lo que voy a hacer es utilizar o usar la ley de la herradura. También le llaman de otra manera, ley de la oreja, de la tortilla, etc. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Fíjense bien, lo que voy a hacer a continuación es primero multiplicar los extremos. Y todo esto me va a dar como resultado una nueva fracción. Y en el numerador de esta fracción voy a escribir la multiplicación de los extremos que tenemos acá, que es 5 por 4, y esto es igual a 20. Y en el denominador de esta fracción voy a escribir la multiplicación de los términos, o de los números en este caso del medio, que es 6 por 7, y esto es igual a 42. Ya por último, pues podemos simplificar un poco esta fracción, pues si observamos, el número 20 y el número 42 son múltiplos de 2, por lo tanto ambos tienen mitad, y calculo la mitad de cada uno de estos números. Y tenemos mitad de 20 es 10, y mitad de 42 es igual a 21. Y por lo tanto, el resultado de esta operación es igual a 10 veintiunavos. Y esta pues es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso C. Seguimos amigos con el ejercicio número 31. Y este dice, un auto puede recorrer 180 kilómetros con 12 litros de gasolina. Y nos preguntan, ¿qué distancia puede recorrer con 20 litros? Entonces amigos, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Pues lo primero que debemos de darnos cuenta es que este entra en el tema de proporcionalidad. Y para resolverlo entonces voy a comenzar escribiendo la información que nos están proporcionando. Y aquí pues nos están relacionando dos cantidades, que es la distancia y la cantidad de gasolina. Ahora nos dice que este auto puede recorrer una distancia de 180 kilómetros. Y esto lo escribo de este lado, 180 kilómetros, con 12 litros de gasolina. Entonces esta cantidad la voy a escribir de este lado. Y en base a esto nos preguntan que qué distancia puede recorrer con 20 litros. Entonces a esta distancia que me están preguntando, que yo desconozco,
le voy a llamar X. Y esta distancia que llamé X la recorre con 20 litros. Entonces esta cantidad la escribo de este lado. Ahora aquí debemos de darnos cuenta que estas dos cantidades son directamente proporcionales. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Pues fíjense bien, si yo con 12 litros recorro 180 kilómetros, pues significa que si tengo más litros de gasolina, pues voy a recorrer una mayor distancia. Y también viceversa, si yo tengo una menor cantidad de gasolina, pues entonces voy a poder recorrer una menor distancia que la que tengo aquí. Es decir, si una cantidad aumenta, pues la otra también debe de aumentar. O al revés, si una cantidad disminuye, la otra también debe de disminuir. Y así nos podemos dar cuenta que estas dos cantidades son directamente proporcionales. Ahora, como ya sé que estas cantidades son directamente proporcionales, pues estas cantidades que tengo, en este caso para la distancia y para la gasolina, las voy a representar como fracciones. Es decir, en este lado voy a escribir esta línea horizontal y en esta otra también. Y acá se me forma esta fracción y de este lado esta otra fracción. Y lo único que necesitamos hacer es igualar estas dos fracciones, pues son directamente proporcionales. Y tenemos, por el momento voy a omitir las unidades, de este lado 180 entre X y esto es igual a 12 entre 20. Y de esta igualdad que hemos obtenido, ahora sí voy a determinar el valor de X, que es lo que me interesa. Entonces, antes de realizar esto, si observamos en el lado derecho de esta igualdad, tenemos esta fracción, que son 12 veinteavos. Pero cada uno de estos números es múltiplo de 2. Entonces, esto lo que significa es que ambos tienen mitad. Y calculo la mitad de cada uno de estos números. Mitad de 12 es 6 y mitad de 20 es 10. Ahora, esta fracción que nos dio equivalente, pues en el numerador y en el denominador también tenemos números que son múltiplos de 2. Entonces podemos volver a sacar mitad. Y tenemos mitad de 6 es 3 y mitad de 10 es 5. Así, 12 veinteavos es lo mismo que 3 quintos. Entonces, en lugar de escribir acá 12 veinteavos, pues escribo 3 quintos. Ahora, para despejar mi variable, si observamos, esta se encuentra en el denominador de esta fracción. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los recíprocos de mis fracciones. Es decir, en este lado voy a voltear la fracción y tengo X sobre 180 y en el otro lado voy a realizar lo mismo. Voy a voltear la fracción y así me queda 5 tercios. Y ya de aquí despejo mi variable X. Entonces necesito quitar de este lado de la igualdad este número. Y como este se encuentra dividiendo de este lado, lo pasamos al lado derecho multiplicando. Y tenemos que X es igual a 5 tercios que multiplica a 180. Bueno, seguimos y tenemos que X es igual, y aquí tenemos la multiplicación de esta fracción por este entero. Y para realizar esta multiplicación, el entero lo voy a convertir en fracción agregándole el número 1 como denominador. Y recuerden que las fracciones se multiplican directo, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Y tenemos 5 por 180. Esto es igual a 900. Entre 3 por 1, que es igual a 3. Y al realizar esta división, tenemos que X es igual, 900 entre 3 es igual a 300. Y entonces con esto ya podemos contestar esta pregunta. La distancia que puede recorrer este auto con 20 litros es una distancia de 300 kilómetros. Y por lo tanto, 300 kilómetros es la respuesta a este ejercicio. Bueno amigos, pues continuamos con el siguiente ejercicio. Y este dice, el 0.56% del número n es 196. Y nos están preguntando que cuál es el valor de n. Bueno, pues esto tiene que ver con el tema de porcentajes. Y nosotros necesitamos saber cómo es que se le calcula a una cantidad el porcentaje. Entonces,
Si yo tengo cierta cantidad, bueno, vamos a recordar un poquito. Supongamos que tengo una cantidad que le voy a llamar, por ejemplo, X. Y a esta cantidad le quiero calcular el, no sé, vamos a ponerle el A%. En donde A pues nos representa la cantidad de porcentaje que le quiero calcular a mi cantidad de X. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues fíjense bien, para calcular el porcentaje a una cantidad, lo único que necesito realizar es primero la cantidad en porcentaje. La debo de convertir en decimal. Es decir, si yo tengo aquí el A%, para convertir esta cantidad a decimal, lo que necesito hacer es tomar esa cantidad y dividirla entre 100. Y esto ya me va a dar un número decimal. Y con esto, para calcularle el tanto por ciento a esta cantidad, lo único que necesito hacer es multiplicar la cantidad por el porcentaje en decimal. Es decir, aquí nos dicen en este ejercicio que al calcular el 0.56% del número n, esto nos da como resultado 196. Entonces aquí tengo 0.56%. Y de acuerdo a esto que he mencionado, primero esta cantidad que está en porcentaje la debo de convertir en decimal. Y para eso, como ya mencioné también en este lado, la cantidad en porcentaje la debo de dividir entre 100. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es dividir 0.56 entre 100. Bueno amigos, y aquí les voy a dar un tip muy importante para que no tengan que realizar la división. Lo primero que necesitan hacer es el número que van a dividir entre 100, es localizarle el punto decimal. Ahora, si observan, el 100 contiene dos ceros, entonces esto lo que les indica es que el punto decimal lo van a recorrer dos veces, pero hacia la izquierda. Es decir, esto vamos a obtener de aquí como resultado, localizo el punto decimal en el numerador de esta fracción y lo voy a recorrer dos lugares hacia la izquierda. Bueno, esto lo voy a hacer de este lado, por ejemplo, aquí tengo 0.56 y como mencioné, como estoy dividiendo entre 100, este punto decimal lo debo de recorrer dos lugares hacia la izquierda. Entonces tengo aquí 1 y 2. Y aquí va a ir mi punto decimal. Y voy a agregar en este caso, pues los ceros que correspondan a la derecha del punto decimal y otro cero hacia la izquierda. Entonces así, lo que tenemos es esta cantidad, 0.0056. Y esto pues es el resultado de dividir este número entre 100. Es decir, 0.56 entre 100 es igual a 0.0056. Bueno amigos, y pues esto les va a servir bastante cuando ustedes quieran calcular el porcentaje a una cantidad. Pero pues si esto les confunde en trabajar de esta manera, pueden realizar directamente la división como ustedes ya saben y van a obtener el mismo resultado. Bueno, pues dicho esto, ahora nos están indicando que cuando yo le calculo el 0.56% a este número que es n, nos da como resultado 196. Y acá ya había mencionado también que para calcular el porcentaje a una cantidad, lo que necesitamos es multiplicar la cantidad por el porcentaje en decimal. Entonces, ¿esto cómo lo transformo o cómo lo vamos a representar en términos de una expresión? Pues esto lo que significa es que el 0.56% de n es igual a 196 y de acuerdo a esto, pues esto lo podemos escribir como el porcentaje en decimal, que es 0.0056 multiplicado por la cantidad a la cual le quiero calcular el porcentaje, que en este caso es n, y esto pues me debe de dar como resultado, de acuerdo a lo que aquí nos indica, a 196. Y aquí ya tenemos una expresión para determinar el valor de n. Entonces lo despejamos de esta igualdad. Y este número que tenemos aquí, como está multiplicando a esta variable, lo vamos a pasar al lado derecho realizando la operación opuesta que es la división.
Y así tenemos que n es igual a 196 entre este número que es 0.0056. Bien, y por último, pues ya nada más queda realizar esta división. Y al realizar esa operación, obtenemos que n es igual a 35.000. Y por lo tanto, el valor de n es de 35.000. Y esta es la respuesta a este ejercicio. Y vamos con el siguiente ejercicio que dice: si el 55% de los habitantes de la ciudad tiene automóvil y las 2/5 partes de ellos no lo utilizan el fin de semana, nos preguntan, ¿qué porcentaje de los habitantes no utilizan el auto el fin de semana? Bien, y para contestar esto, pues vamos escribiendo la información que nos están proporcionando. Primero nos dicen que el 55% de los habitantes de la ciudad tiene automóvil. Y después nos dicen que 2/5 partes de ellos no lo utilizan el fin de semana. ¿Y esto cómo lo vamos a interpretar? Pues fíjense bien cómo lo vamos a realizar. Dice aquí 2/5 partes de ellos. ¿De quiénes? Pues del 55% de los habitantes. Y esto lo representamos de la siguiente manera. 2/5 partes, ¿de quién? Pues del 55%. Y esto nos representa la cantidad, o más bien el porcentaje de los que no lo utilizan el fin de semana. Y si observan, amigos, esto es justamente lo que nos están preguntando aquí, que qué porcentaje de los habitantes no utiliza el auto el fin de semana. Entonces lo único que necesitamos hacer es realizar esto, calcular las 2/5 partes de 55%. Y esto lo que significa es multiplicar esta fracción por 55%. Bien, y pues esto lo voy a realizar en este lado. Y tenemos 2/5 que multiplica al 55%. Y para realizar esta multiplicación, el entero que tengo de este lado lo voy a convertir en fracción. Y para eso le voy a escribir el número 1 como denominador. Y ahora sí, multiplicamos las fracciones. Recuerden que estas se multiplican directamente. ¿Qué significa esto? Que debemos de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos 2 por 55%, esto es igual a 110%. Y esto entre la multiplicación de los denominadores, que es 5 por 1 igual a 5. Y ya por último realizamos esta división. Y tenemos 110 entre 5 es igual a 22. Y sigo escribiendo por ciento. Por lo tanto, con esto podemos concluir que el 22% de los habitantes no utiliza el auto el fin de semana. Y esto es entonces la respuesta a este ejercicio. Bien, pues vamos por el ejercicio número 34. Y aquí lo que nos piden es calcular esta integral. Bueno, y para calcular esto que nos están pidiendo, vamos a dar un repaso rapidísimo de cómo calcular este tipo de integrales. Pues aquí dentro tenemos una expresión algebraica. Entonces únicamente voy a escribir unas pocas propiedades de integrales y la integral o fórmula de integración que vamos a utilizar para calcular esto. Entonces, una de las propiedades de las integrales es que si tenemos una suma de funciones, por ejemplo, f de x, bueno, más bien suma o resta, ya sea de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6 cantidades, las cantidades que sean, pero que se estén sumando o restando. Esta integral pues se puede partir como la integral de cada una de las funciones que tenga aquí. Es decir, esto pues va a ser igual a la integral de f de x, diferencial de x, más o menos la integral de g de x, diferencial de x. Bueno, y esta es una de las propiedades.
Otra también que es muy importante y es de las básicas que debemos de conocer, es que si tenemos la integral de una constante que esté multiplicando a una función, esto es lo mismo que escribir la constante fuera de la integral. Es decir, primero escribo mi constante, o dicho de otra manera, saco la constante de la integral y esto va a multiplicar a la integral de mi función. Y aquí como una observación para esta propiedad, cuando nosotros tengamos una constante multiplicando o dividiendo, pues esta la podemos sacar de la integral. Por ejemplo, si yo tengo algo como lo siguiente, no sé, 2 que multiplica a una determinada función por el diferencial de x. Esto, pues es lo mismo, como la constante es el número 2 y está multiplicando a mi función, pues esta sale de la integral. Y esto es igual a 2 veces la integral de mi función. Pero ¿qué pasa si mi constante está dividiendo? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, f de x sobre 3 por el diferencial de x. Pues aquí mi constante está dividiendo a mi función. Entonces, esta también, de acuerdo a esta propiedad, puede salir de la integral. Y esta, pero en este caso va a salir como 1/3. Y esto pues va a multiplicar a la integral de mi función. Y esto es de esta manera, ya que f de x entre 3 es lo mismo que tener 1/3 de mi función. Y pues 1/3 va a estar multiplicando a mi función y justamente cumple con esta propiedad que tenemos acá, una constante multiplicada por la función. Y pues eso es igual a la constante que multiplica a la integral de la función. Bien, y pues estas dos son las propiedades importantes para integrar. Ahora, ¿cómo vamos a integrar una determinada función? Bueno, entonces voy a escribir dos fórmulas de integración directas que nos van a servir para calcular la integral que nos están pidiendo. Una de ellas es la siguiente. Tenemos que la integral del diferencial de una variable, únicamente, pues esto es igual a mi variable, que en este caso es u, más una constante de integración. Y otra que también nos va a servir para este caso es la siguiente, la integral de mi variable elevado a un exponente. Esto es igual a la misma variable, pero con exponente n más 1. Y esto dividido entre n más 1. Y aquí pues agrego la constante de integración. Pero esta fórmula es válida para cualquier valor de n, excepto para n diferente de menos 1. Es decir, aquí podemos tener cualquier exponente, más bien cualquier valor de n, pero esta no es válida cuando n es igual a menos 1. Bien amigos, y pues ya con estas dos propiedades que tenemos y estas dos fórmulas de integración podemos calcular esta que nos están pidiendo. Entonces, pues esta va a ser igual a lo siguiente. Si observamos lo que vamos a integrar, son tres términos, es 5x a la cuarta, 3x a la menos cuarta y 1, pues estos se están sumando y restando. Por lo tanto, al aplicar esta primera propiedad que les escribí de este lado, significa que esto pues lo podemos descomponer como la integral de cada uno de los términos que aparecen en este paréntesis. Es decir, esto va a ser igual a la integral de 5x a la cuarta. Y por cada integral siempre voy a agregar el diferencial de x. Después aquí dice menos, pues agrego menos. La integral de 3x a la menos 4. Y aquí agrego diferencial de x. Más 1 por diferencial de x, pues me sigue quedando el diferencial de x. Entonces es la integral del diferencial de x. Bien, pues vamos a continuar. Y para esta primera integral que tenemos aquí, si observamos tenemos una constante que es el número 5 que está multiplicando a mi variable. Entonces al utilizar esta segunda propiedad, si observamos como la constante está multiplicando, entonces esta puede salir de la integral. Y esto que tenemos aquí pues se transforma en 5 que multiplica la integral de x a la cuarta diferencial de x. Y para la siguiente integral pasa lo mismo. Pues 3 es una constante que está multiplicando a mi variable.
Y de acuerdo a esta misma propiedad, este número o constante puede salir de la integral. Y así tenemos menos 3 que multiplica a la integral de x a la menos 4. Diferencial de x. Y esta integral la voy a volver a escribir. Y ahora sí voy a calcular cada una de las integrales que ahí tenemos. Comenzando con esta, esto va a ser igual a 5. Y aquí para calcular la integral de x a la cuarta, podemos utilizar esta fórmula, pues tengo mi variable elevada a un exponente. Y aquí cumple la condición de que n es diferente de menos 1. Entonces, el resultado de esta integral, de acuerdo a esta fórmula, es igual otra vez a mi variable, que en este caso es x, con el mismo exponente. En este caso el exponente es 4, pero le sumo un 1. Entonces vamos a tener exponente 4 más 1. Y todo esto va a estar dividido entre este mismo exponente, que es 4 más 1. Bien amigos, y aquí ya terminé de integrar esta primera función. Pero si ustedes observan, yo aquí tengo indicado que debo de agregar una constante de integración. Pero aquí, como tenemos varias integrales, no vamos a estar escribiendo una constante para cada una de estas integrales, sino simplemente cuando tenemos que calcular una integral de este tipo, calculamos cada una de las integrales que nos resulten y nada más al final, ya que hayamos calculado todas estas, agregamos una sola constante de integración. Entonces, para esta que tenemos aquí, la dejamos hasta esta parte. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Y tenemos primero menos 3. Y esto va a multiplicar al resultado de esta integral. Pero si observamos, aquí tenemos mi variable elevado a un exponente. Por lo tanto, podemos volver a aplicar esta misma fórmula de integración. Y esto además, porque este exponente cumple que es diferente de menos 1. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que el resultado de esta integral, pues otra vez es igual a mi misma variable, que en este caso es x, con el mismo exponente, que en este caso es menos 4, pero al exponente le sumo un 1, entre este mismo exponente, que es menos 4 más 1. Y ya por último voy a calcular esta integral. Tenemos más la integral del diferencial de la variable x. Y de acuerdo a esta fórmula de integración, tenemos que la integral del diferencial de mi variable es únicamente mi variable. Entonces, en este caso, pues la variable es x. Por lo tanto, la integral de este diferencial de x es igual a x. Y como ya terminamos de calcular todas las integrales, ahora sí agrego la constante de integración. Entonces agrego más c. Bien amigos, pues casi finalizamos con este ejercicio. Ya únicamente queda simplificar todo lo que tenemos aquí. Entonces, como ya terminamos de calcular cada una de las integrales, esto que tengo en este lado ya no lo vamos a necesitar. Bien, pues voy a continuar de este lado. Y tenemos que esa integral va a ser igual a este número 5. Y este va a multiplicar a esto que tenemos aquí. Entonces tenemos x con exponente 4 más 1, pero 4 más 1 es igual a 5. Entre pues esa misma suma que también es igual a 5. Y aquí si observamos, como el número 5 está multiplicando y dividiendo, pues este se simplifica. Después tenemos aquí menos 3. Y este va a multiplicar a esto que tenemos aquí, esta fracción, que es x con exponente menos 4 más 1. Y esto es igual a menos 3. Entre ese mismo exponente, que es menos 3. Y luego más, bueno, antes de continuar escribiendo los demás términos, aquí podemos simplificar. Aquí tenemos un 3 multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, este también se va a simplificar. Y así continuando, tenemos ahora más x y más mi constante de integración, que es c. Bueno, seguimos y escribimos lo que nos queda. Esto es igual a x a la quinta
Después acá tenemos este signo negativo, pero acá en este número también teníamos un signo negativo. Y tenemos menos entre menos es más. X a la menos 3 más X más C. Y esto que tenemos aquí, pues ya es el resultado de esta integral. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso A. Bueno amigos, pues vamos con el siguiente ejercicio. Y este dice, ¿qué tanto por ciento de 80 enteros un tercio es 20 enteros un doceavo? Bien, pues esto ¿qué es lo que significa o cómo vamos a resolver esto? Pues nos están diciendo que ¿qué tanto por ciento de 80 enteros un tercio es esta cantidad? Entonces, si yo le llamo X al porcentaje que estamos buscando, pero en decimal. Eso lo que significa es que cuando yo multiplique esta cantidad por 80 enteros un tercio, me debe de dar como resultado 20 enteros un doceavo. Bien, y pues esto que escribí se debe a lo siguiente. Recuerden que para calcularle un porcentaje a cierta cantidad, primero el porcentaje lo debemos de representar como decimal. Y después este número que hayamos obtenido lo vamos a multiplicar por la cantidad a la cual le queremos calcular ese porcentaje. Y con esto pues vamos a obtener una cantidad que nos va a representar el tanto por ciento de la otra cantidad. Bien, y ya que hemos establecido esta igualdad, pues de aquí vamos a despejar la variable x, que es la cantidad que quiero determinar. Entonces, para despejar mi variable, si observamos esta fracción, se encuentra multiplicando en este lado de la igualdad. Por lo tanto, esta cantidad la vamos a pasar hacia el otro lado con su operación opuesta, que es la división. Y así tenemos que x va a ser entonces igual a 20 enteros un doceavo entre 80 enteros un tercio. Bien, pues ya nada más lo que queda es realizar esta división. Y esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Primero, lo que voy a hacer es que como aquí tengo una fracción mixta y acá también, estas las voy a convertir a fracciones impropias. Recuerden que una fracción impropia es aquella en el cual el numerador es más grande que el denominador. Y para realizar esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, para 20 enteros un doceavo. Lo que se hace es multiplicar el entero, que en este caso es 20, por el denominador de esta fracción, que en este caso es 12. Y este resultado lo vamos a escribir en el numerador de una nueva fracción. Entonces escribo esta línea horizontal que me va a representar la fracción y en el numerador escribo el resultado de esta multiplicación. Tenemos 20 por 12, pues sabemos que 2 por 12 es 24 y le agregamos este 0. Por lo tanto, 20 por 12 es igual a 240. Y después a este resultado le voy a sumar el numerador de esta fracción, que en este caso es 1. Entonces esto va a ser más 1. Y todo esto entre este mismo denominador, que en este caso es el 12. Seguimos y realizamos la operación que tenemos ahí en el numerador, que son 240 más 1 es igual a 241. Y esto entre 12. Por lo tanto, 20 enteros un doceavo es igual a 241 doceavos. Ahora vamos a realizar lo mismo con la otra fracción mixta. Y realizamos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a obtener aquí una nueva fracción y en el numerador vamos a escribir la multiplicación del entero que es 80 por este denominador que es 3. Y tenemos 3 por 8, 24, pero acá son 80, entonces 3 por 80 son 240. Más, y le agregamos el numerador de esta fracción, que en este caso es 1. Y todo esto entre este mismo denominador que es 3. Ahora realizamos esta operación en el numerador y tenemos 240 más 1 es igual a 241. Y esto entre 3.
Por lo tanto, 241 tercios es igual a 80 enteros, 1 tercio. Bien, y estos resultados los escribimos en esta parte, con lo cual tenemos que x va a ser entonces igual a 20 enteros, 1 doceavo, que es lo mismo que 241 doceavos. Y esto dividido entre 80 enteros, 1 tercio, que es igual a 241 tercios. Bien, pues continuamos y realizamos esta división de fracciones. Y para eso vamos a utilizar la ley de la herradura, que nos dice que al dividir estas dos fracciones, pues vamos a obtener una nueva fracción, en el cual en el numerador vamos a escribir la multiplicación de los extremos, que en este caso pues es 241 por 3, y en el denominador voy a escribir la multiplicación de los términos de en medio, que es 12 por 241. Ahora, si observamos en esta fracción que nos resultó, tenemos al 241 multiplicando en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, este lo podemos simplificar. Y únicamente tenemos que x es igual a 3 doceavos. Bueno, pues voy a simplificar un poco más. Y tenemos, bueno, esto lo voy a realizar de este lado, que x es igual, si observamos en esta fracción, en el numerador tenemos el número 3 y en el denominador el 12. Y ambos son múltiplos de 3. Y esto lo que significa es que podemos sacar tercia a esta fracción. Y tenemos tercia de 3 es igual a 1 y tercia de 12 es igual a 4. Por lo tanto, x es igual a 1/4, que si realizamos la división en este lado, resulta que x es igual a 0.25. Y aquí ya tenemos pues la cantidad que queremos, pero en forma decimal. Y lo que nos están pidiendo es el porcentaje. Entonces, esta cantidad para convertirla a porcentaje, únicamente la tenemos que multiplicar por 100. Y tenemos 0.25 por el 100%. Y al realizar esta multiplicación, pues esto va a ser igual al 25%. Y por lo tanto, esto lo que quiere decir es que el 25% de 80 enteros 1 tercio es 20 enteros 1 doceavo. Y esto que tenemos aquí ya es la respuesta a este ejercicio. Bueno, pues vamos con el siguiente ejercicio. Y este dice: un banco ofrece el 5% de interés semestral y nos preguntan cuánto esperas tener en este banco en un año si depositaste 1000 y no retiraste los intereses. Entonces, para resolver este ejercicio, primero vamos a ir escribiendo la información que nos están proporcionando. Y nos dice que el banco ofrece 5% semestral. Bien, y como aquí vamos a estar trabajando con el 5%, este porcentaje se lo vamos a estar calculando a una determinada cantidad. Pero para poder calcular el porcentaje a una cantidad, el porcentaje lo debemos de representar como decimal. Y es lo que primero voy a realizar. Entonces, para convertir el 5% a decimal, lo único que necesito hacer es dividir entre 100. Y voy a tener 5%, bueno, nada más escribo el número que es 5 entre 100. Y esto pues va a ser igual, al realizar esta operación, 0.05. Y este decimal pues ya nos representa el 5% pues de la cantidad que nosotros queramos. Ahora vamos estructurando lo que aquí nos están indicando. Fíjense bien, este porcentaje de interés es cada semestre. Entonces vamos a tener lo siguiente o la siguiente tabla. Vamos a tener el inicio, que es cuando yo deposito cierto dinero, que aquí nos dice que depositamos 1000. Después queremos ver cuánto tenemos en un año si no se están retirando los intereses. Y un año contiene 2 semestres. Entonces tenemos el inicio, después vamos a tener el primer semestre y después
el segundo semestre. Y con esto pues ya vamos a completar el año. Bueno, entonces vamos a comenzar a estructurar esto. Al inicio yo tengo 1000. En el primer semestre pues voy a tener esa cantidad que tenía al inicio, que son los 1000, más lo que me generó de interés esta cantidad. Y aquí me está diciendo que el banco ofrece el 5% de interés semestral. Entonces, debo de agregarle aquí el 5% de esta cantidad. Y esto es, pues, multiplicar mi porcentaje en forma decimal, que ya lo tenemos de este lado. Es 0.05 por mi cantidad, que son 1000. Bien, y pues aquí continuando, volvemos a tener los 1000 más esta multiplicación. 0.05 por 1000 es igual a 50. Y 1000 más 50 es igual a 1050. Por lo tanto, esta va a ser la cantidad de dinero que vamos a tener al final del primer semestre. Ahora nos están diciendo que no vamos a retirar los intereses. Entonces, para el segundo semestre, pues vamos a iniciar con esta cantidad que terminamos el primer semestre, que son 1050. Pero esta cantidad me va a generar el 5% de interés. Entonces, a esta cantidad que ya tenía al final del primer semestre, le debo de sumar el 5% de esta misma cantidad. Y para calcular el 5% de esa cantidad, pues el porcentaje lo voy a representar o lo debo de tener representado en decimal, que es esto que tengo de este lado, que va a ser igual a 0.05. Y esto va a multiplicar a mi cantidad, que son 1050. Seguimos y tenemos 1050 más esta multiplicación, que es 0.05 por 1050, y esto es igual a 52.5. Y finalmente, al realizar esta suma, tenemos que esto nos da como resultado 1102.5. Y por lo tanto, esto lo que significa es que en un año, en el banco vamos a tener la cantidad de dinero que es 1102.5. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio, y este dice: calcula el valor numérico de esta expresión cuando m es igual a menos 3 y n es igual a 2. Bien, entonces, esto de calcular el valor numérico de esta expresión, ¿qué es lo que significa? Bien, pues primero voy a volver a escribir mi expresión, que es 3m al cuadrado entre la raíz cuadrada de 2n. Y aquí nos están indicando que m tiene este valor numérico que es menos 3 y n es igual a 2. Entonces, lo que necesitamos hacer es, en esta expresión, en el lugar donde aparezca m, lo voy a reemplazar por menos 3. Y en el lugar donde aparezca n, lo voy a reemplazar por este número que es 2. Así tenemos que esta expresión pues va a ser igual a lo siguiente: 3 que multiplica a m, pero m es menos 3. Y aquí m está elevado al cuadrado, entonces este número lo debo de escribir de esa manera, al cuadrado. Y esto entre la raíz cuadrada de 2 que multiplica a n, pero aquí n es igual a 2. Y pues ya nada más lo que queda es realizar en esta parte las operaciones. Y tenemos que esto es igual, vuelvo a escribir el 3, después menos 3 al cuadrado, esto es igual a 9. Ya que si recuerdan, ¿qué es lo que significa elevar una cantidad al cuadrado? Pues por ejemplo, aquí tenemos menos 3 al cuadrado. Y esto lo que significa es multiplicar por sí mismo tantas veces como el exponente que tengamos. Entonces, en este caso, como tenemos exponente 2, significa que debemos de multiplicar menos 3
por menos 3. Aquí tenemos 2 veces. Y al realizar esto tenemos menos por menos, pues esto es más, y 3 por 3 es 9, que simplemente como esta cantidad es positiva, la podemos escribir como 9. Bien, pues continuamos de este lado y esto va a estar dividido entre la raíz cuadrada de esta multiplicación, que es 2 por 2, y esto es igual a 4. Seguimos y tenemos en el numerador 3 por 9 son 27. Y en el denominador, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y aquí, 27 medios ya no se puede simplificar más. Lo único que podríamos hacer es expresar esta fracción en su forma decimal. Pero si ustedes observan ahí las respuestas, todas las respuestas aparecen en forma fraccionaria. Por lo tanto, podemos decir que este número que hemos obtenido, que es una fracción y es igual a 27 medios, es la respuesta a este ejercicio. Es decir, este es el valor numérico de esta expresión, cuando m es igual a menos 3 y n es igual a 2. Bueno amigos, pues ya vamos con el ejercicio número 38. Y este dice, si x es un entero negativo, nos preguntan cómo se ordenan j, k y l de menor a mayor, y aquí nos dan cómo es j, k y l en términos de x. Bueno, pues en base a esta información que tenemos aquí, que nos dice que x es un entero negativo, pues vamos a ver cómo es cada uno de estas cantidades que es j, k y l, para así poderlas ordenar. Entonces, primero aquí tenemos que j es igual a 1 menos x. Pero x nos dicen que es un entero negativo. ¿Y esto qué quiere decir con que sea un entero negativo? Pues que x puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente para todos los enteros negativos. Pero aquí lo que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. Como x es un entero negativo, significa que este menos que tengo aquí pues va a multiplicar al signo de este número y por lo tanto vamos a tener menos con el menos de acá y va a ser más. Entonces este número 1 pues se va a sumar con el otro número y así como resultado de esta operación vamos a obtener un número positivo. Es decir, aquí vamos a dar un pequeño ejemplo. Si x es por ejemplo, no sé, igual a menos 5, pues acá vamos a tener en este lado 1 menos el valor de x, que es menos 5. Y pues esto es igual otra vez a 1, y aquí menos por menos es más 5. Y esto es igual a 6, que es un número positivo. O así para cualquier otro entero negativo, siempre va a pasar que el resultado de esta operación que tenemos aquí nos va a dar un número positivo. Y esto pues es lo único que podemos hacer por el momento. Entonces vamos a realizar más o menos lo mismo para las otras cantidades y ver qué podemos obtener de información. Ahora para acá, tenemos que k es igual a x menos 1. Y como bien nos dicen aquí en el enunciado, x es un entero negativo. Es decir, al igual que ya había comentado para el caso anterior, esto significa que x puede ser, por ejemplo, igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente con todos los enteros negativos. Entonces vamos viendo cómo es o más bien cómo es el resultado de esta operación en base a que sabemos de que x es un entero negativo. Por ejemplo, si x es igual a menos 2, pues aquí lo que vamos a obtener es el valor de x, que es menos 2, menos 1. Y aquí, pues tenemos menos 2, menos 1, esto es igual a menos 3. Y aquí deben de tener mucho cuidado, amigos. Pues muchos dirán, no, pues ahí no es menos 3, ya que menos por menos me da más. Pero si observan, en esta operación, en ningún momento está indicando que se tiene que realizar una multiplicación.
Recuerde que la ley de signos únicamente se utiliza cuando multiplicamos o dividimos dos números. Bueno, 2, 3 o la cantidad de números que tengamos. Pero únicamente para esas operaciones. Y aquí no tenemos ninguna multiplicación ni división. Aquí lo que tenemos es una suma de números negativos. O bueno, lo podemos entender como suma o resta. Y para eso deben de saber cuáles son las reglas que se aplican para sumas o restas de números con signo. Bien, entonces aquí lo que estamos observando es que cuando realicemos esta operación, pues el resultado nos va a dar un número negativo. Vamos a ver para otro ejemplo. Por ejemplo, si tomamos que, o suponemos que x es igual, no sé, a menos 10, al realizar esta operación para acá, tenemos x, que en este caso es menos 10, menos 1. Y esto nos da como resultado menos 11. Si observan, pues como aquí nos indica que x es un entero negativo, cuando realicemos esta operación, siempre el resultado nos va a dar un número negativo. Entonces, eso es lo que podemos concluir para acá, que tenemos un número negativo. O más bien, que k es un número negativo. Bien amigos, y ya por último vamos a analizar a L. Y antes de realizar como el mismo procedimiento que hicimos para J y K, voy a simplificar lo que tengo en el lado derecho. Entonces, pues voy a quitar los paréntesis y tenemos 1 menos x. Como aquí en este paréntesis le precede el signo positivo aunque no se ve, pues únicamente quitamos los paréntesis y escribimos las mismas cantidades, que es 1 menos x. Después tenemos este paréntesis y como a este también le precede el signo positivo, pues estos se escriben igual. X positivo y 1 pues negativo. O también lo pueden ver de la siguiente manera. Para eliminar este paréntesis hay que multiplicar este signo que tenemos afuera, que es más, por el signo de cada uno de estos términos. Y aquí esta x, como no se le ve, indica que esta es positiva. Y tenemos más por más es más, y agregamos x, y después más por menos es menos, y agregamos el 1. Ahora, pues simplificamos. Y tenemos que L es igual, y aquí, si observan, tenemos 1 menos 1, pues es igual a 0, o se simplifica. Y también lo mismo ocurre para x. X menos x es igual a 0. Por lo tanto, esto lo que significa es que L es igual a 0. Y pues este ya tiene un valor bien definido, pues L es igual a 0. Ahora, para saber cuál de estos es más grande o más pequeño, es decir, para ordenarlo de acuerdo a como aquí nos están preguntando, lo que necesito pues es saber lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos nuestra recta numérica, que la voy a dibujar de este lado. Y aquí en la recta numérica tenemos un número en particular, que es el 0. Y este 0 nos divide a los números positivos y a los números negativos. A la derecha del 0 están los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Entonces, en base a esta recta numérica, yo ya puedo comparar cantidades. Por ejemplo, si yo por aquí tengo el número 3 y por acá el número 5, pues aquí ya sabemos que el 5 es más grande que el 3. O dicho de otra manera, que el 3 es más pequeño que el 5. Y esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo aquí dos cantidades, el que esté hacia la izquierda es menor que el que está a la derecha. Otro ejemplo, por ejemplo, si quiero comparar los siguientes números, uno que esté acá, de este lado, el, no sé, menos 2, y por acá, por ejemplo, pues este 0. Ahora tenemos estos dos números, y de acuerdo a esta misma regla que les he mencionado, el número que esté más a la izquierda, pues va a ser menor que el que esté más a la derecha. En este caso estoy comparando estos números. El que se encuentra a la izquierda es el menos 2 y el que se encuentra a la derecha es el 0. Por lo tanto, el 0 es más grande que menos 2. O dicho de otra manera, menos 2 es más pequeño, o más bien es menor que 0. Y así podemos comparar números en nuestra recta numérica.
Bien, entonces, en base a esto, podemos ordenar estas tres cantidades, que es J, K y L. Primero, como J es un número positivo, significa que se encuentra a la derecha del 0. Ahora, como K es un número negativo, significa que este se encuentra a la izquierda del 0. Y pues aquí ya vimos que L es igual a 0. Es decir, aquí tenemos a L. Y aquí pues ya se ve el orden que tenemos para J, K y L. Nos dicen que vamos a ordenar de menor a mayor. Y pues aquí de izquierda a derecha pues tenemos el menor. El que está más hacia la izquierda es K, después L y después J. Y esto lo que significa es que K es menor que L y a su vez L es menor que J. Entonces con esto podemos concluir lo siguiente, que K es menor que L y a su vez L es menor que J. Y por lo tanto, amigos, esto que tenemos aquí es la respuesta a este ejercicio, que corresponde al inciso B. Bien, amigos, y pues ya vamos con el penúltimo ejercicio de este video. Y este dice: el mínimo común múltiplo de los números 30, 20 y 50 es... Bien, amigos, y para calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números los vamos a ingresar en la siguiente tabla. Es decir, por aquí voy a escribir el primer número, que es 30. Después el otro número, que es 20. Y por último, el otro número, que es el 50. Bueno, y antes de comenzar a explicar cómo vamos a trabajar con esta tabla, primero debemos de comprender qué es lo que significa el mínimo común múltiplo de ciertos números. Y aquí voy a dar un ejemplo más pequeño. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, los números 3 y 7. ¿Qué significan los múltiplos como tal de cada número? Pues por ejemplo, para los múltiplos de 3, pues son las multiplicaciones de este número. Por ejemplo, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4 y así sucesivamente. Esos son los múltiplos del número 3. Por ejemplo, 3 por 1 pues es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12 y así sucesivamente. Después hacemos lo mismo para el 7. ¿Cuáles son los múltiplos del 7? Pues comenzando con el mismo, pues sería 7, 14, o visto de otra manera, como en este caso, 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 son 28, y así sucesivamente. Bueno, acá en el 3 voy a escribir unos múltiplos más. Por ejemplo, tenemos aquí 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 son 15, 3 por 6 son 18 y 3 por 7 son 21. Y aquí podemos continuar. Pero aquí si yo continúo, pues voy a tener más cantidad de números y acá de la misma manera. Pero debemos de ver en cuál de estos números coinciden tanto el 3 y el 7. Es decir, cuál es el múltiplo en común que ellos tienen, pero el más pequeño. En este caso, pues vemos que coinciden primeramente en el 21. Estos, el 3 y el 7, tienen este múltiplo en común. En realidad, si nosotros continuamos aquí la lista de los múltiplos del 3 y múltiplos del 7, nos vamos a encontrar pues que tienen más múltiplos en común. Pero aquí, como nos están indicando el mínimo común múltiplo, significa el más pequeño múltiplo que tienen en común nuestros números. En este caso, pues yo puse el ejemplo de 3 y 7. Y el más pequeño múltiplo que tienen en común, en este caso, como aquí se observa, es el 21. Y esto es lo que significa el mínimo común múltiplo de números. Y se puede decir
que esta es una manera de calcular este mínimo común múltiplo. Nada más que a veces cuando son números más grandes como estos, pues se vuelve muy tedioso estar realizando la lista de múltiplos de cada uno de ellos. Y después, pues tenemos que comparar para ver cuál es el más pequeño que tienen en común. Y una forma de evitar hacer toda esta lista, pues es justamente con esta tabla que ahorita voy a explicar. Bueno, entonces dicho esto, pues vamos a comenzar con lo que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular el mínimo común múltiplo en base a esta tabla? Pues lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Nos vamos a preguntar, ¿alguno de estos tres números tiene mitad exacta? Y si es así, escribimos el número 2 que nos indica la mitad. En este caso, pues el 30, el 20 y el 50 tienen mitad exacta. Entonces escribo el 2 que me indica la mitad y voy calculando. La mitad de 30 es 15, la mitad de 20 es 10 y la mitad de 50 es 25. Ahora con lo que tenemos aquí me vuelvo a realizar la misma pregunta. ¿Alguno de estos números tiene mitad exacta? Y pues en este caso sí tenemos un número que tiene mitad exacta, que es el número 10. Entonces escribimos el 2 que nos indica la mitad. El 15 y el 25 no tienen mitad exacta, entonces estos los voy a volver a escribir. Y en este caso, mitad de 10 es 5. Bueno, aquí continuamos y me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Alguno de estos tres números tiene mitad exacta? Y pues observamos que ninguno de ellos tiene mitad exacta. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Pues si ninguno de estos tiene mitad exacta, ahora me pregunto si alguno de ellos tiene tercia. Y observamos que en este caso el 15 tiene tercia, pues es múltiplo de 3. El 5 y el 25 no la tienen, pero pues al menos este número sí. Entonces, como sí existe un número que tiene tercia, escribimos el número 3 que nos indica la tercia. Y calculamos. Tercia de 15 es igual a 5. Y los otros dos números los voy a volver a escribir. Ahora, nos realizamos la misma pregunta para los números que tenemos a continuación. Y nos habíamos quedado en la tercia. Entonces nos volvemos a preguntar si alguno de estos números tiene tercia exacta. Y observamos que ninguno de los tres tiene tercia exacta. Entonces, ¿qué es lo que realizamos a continuación? Lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos si alguno de estos números tiene quinta exacta. Y pues observamos que los tres sí la tienen. Entonces voy a escribir el número 5 que me representa la quinta. Quinta de 5 es 1. En este lado también quinta de 5 es 1. Y para este número, quinta de 25 pues es igual a 5. Ahora, cuando en una columna ya llegamos al número 1, significa que ese número, o más bien esos números, ya se terminaron de descomponer en lo que llamamos sus factores primos. Entonces, el único que nos hace falta es este que tenemos en esta columna. Y este número, pues es un número 5, que efectivamente tiene quinta. Entonces, vuelvo a escribir el 5 que me indica la quinta, y únicamente pues lo calculo a esto, y tenemos quinta de 5 es igual a 1. Y como aquí también ya llegamos a 1, significa que esto de aquí ya lo terminamos de descomponer en sus factores primos. Ahora, como ya terminamos de descomponer estos tres números en sus factores primos, con esto que tenemos en esta columna, ya podemos determinar el mínimo común múltiplo de estos números. Entonces, escribimos el mínimo común múltiplo de los números 30, 20 y 50. Y este va a ser igual a la multiplicación de todos estos números que tenemos en esta columna. Es decir, 2 por 2, por 3, por 5, por 5. Bien, y pues ya nada más queda realizar las multiplicaciones. Y yo lo voy a realizar de un orden que nos facilite las operaciones. Por ejemplo, voy a multiplicar este 2 por este 5, me da igual a 10. Y pues esto va a multiplicar ahora al resultado de la multiplicación de este número 2 con este otro 5. Y 2 por 5 es 10. Y al último multiplicamos por 3. Ahora,
10 por 10 es igual a 100. Y este todavía lo vamos a multiplicar por 3. Y 100 por 3 es igual a 300. Y por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los números 30, 20 y 50 es 300. Bien amigos, y aquí quiero hacerles una pequeña observación en base a esta tabla. Si observan, yo comencé preguntándome si alguno de los números tenía mitad, después si tenía tercia y después si tenía quinta. Entonces, ¿cómo voy a saber yo con qué números tengo que trabajar? Y pues con los números que ustedes tienen que revisar en esta parte, pues son los números primos. Y estos son el número 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Y la definición de un número primo es la siguiente. Un número primo es aquel número entero que únicamente es divisible por él mismo y por el número 1. Por ejemplo, aquí el número 2, pues lo divide el mismo número, ya que 2 entre 2 pues es igual a 1. Y también a este número lo divide el número 1, pues 2 entre 1 es igual a 2. Para este siguiente, 3 es un número primo, pues a este lo divide él mismo, es decir, 3 entre 3 pues nos da igual a 1, y también al 3 lo divide el número 1, y así podemos comprobar con todos los que tengo aquí en esta lista, y aquí la lista continúa indefinidamente. Bien amigos, y pues la respuesta a este ejercicio es 300. Bueno amigos, y pues ya vamos con el último ejercicio de este video. Y este dice, al eliminar los paréntesis en esta expresión, el resultado es... Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Pues lo que necesitamos hacer es eliminar los signos de agrupación que aquí nos aparecen y después simplificar los términos que ahí nos queden. Entonces, comenzamos escribiendo la expresión. Ahora, aquí tenemos varios signos de agrupación. Uno es este corchete y después los paréntesis que aparecen dentro de este. Además, tenemos por este lado este otro paréntesis. Lo primero que debemos de realizar es ver si tenemos signos de agrupación dentro de otro signo de agrupación. En este caso, pues tenemos dentro de estos corchetes estos paréntesis. Entonces, el primer paso es eliminar los paréntesis que se encuentran aquí adentro. Bien, entonces comienzo escribiendo el signo menos. Y esto va a ser igual, pues a menos. Y abrimos este corchete. Ahora comienzo eliminando este paréntesis. Si observamos, antes de este paréntesis, pues no tenemos nada. Eso lo que significa es que le precede un signo positivo. Y este signo pues va a multiplicar a cada uno de estos términos dentro del paréntesis. Entonces aquí en realidad tenemos más y tenemos más por más a es igual a más a o únicamente a. Después, más por más b es igual a más b. Y realizamos lo mismo para el otro paréntesis, pero a este le precede este signo negativo. Entonces, este signo va a multiplicar a cada uno de estos términos. Y este 2a que tenemos dentro del paréntesis, pues es una cantidad positiva. Y tenemos menos por más 2a es igual a menos 2a. Y después, menos por menos b es igual a más b. Y cerramos este corchete. Ahora, acá tenemos este paréntesis, pero aquí a este le precede este signo negativo. Entonces voy a eliminar este paréntesis multiplicando el signo por cada uno de los términos que se encuentran aquí. Entonces primero 2a es una cantidad positiva y al multiplicar por menos tenemos menos por más 2a es igual a menos 2a. Y después menos por menos b es igual a más b. Ahora ya puedo eliminar este otro signo de agrupación que son los corchetes. Pero antes de realizar esto, de una vez voy a simplificar lo que tengo dentro de este. Y tenemos primero que esto va a ser igual a este menos. Abro el corchete y aquí simplifico. Tenemos a menos 2a es igual a menos a. Y después b más b es igual a 2b.
y cierro el corchete. Y enseguida escribo estos dos términos, que es menos 2a más b. Ahora sí, elimino este último signo de agrupación. Y como a este le precede este signo negativo, pues este va a multiplicar a cada uno de los términos que tenemos aquí. Y comenzamos. Menos por menos a es igual a más a. Entonces únicamente escribo a. Después menos por más 2b es igual a menos 2b. Y estos dos términos los voy a volver a escribir. Y ya por último simplifico esta expresión. Y tenemos en este lado a y acá menos 2a. Y a menos 2a es igual a menos a. Y después tenemos aquí menos 2b más b, y esto es igual a menos b. Bien amigos, entonces al eliminar estos paréntesis que tenemos aquí en nuestra expresión, el resultado es menos a menos b. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les esté sirviendo de mucha ayuda. Y también pues échenle muchas ganas a la estudiada para que les vaya muy bien en su examen de admisión. Y también recuerden que cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Nosotros les vamos a contestar. Bueno, y antes de despedirme quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y también, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Seguro que les va a servir este material. Y ahora sí, me despido. Yo soy el profesor Humberto. Esto es el canal de Virtual y nos vemos en el siguiente video.